Televisa presenta. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2. Mi equipo está conformado por José Ángel Álvarez Gutiérrez, Ingrid Aleri Carreón Pac, María Fernanda Eros Reyes, Miriam López Alvarado, Alexis Daniel Neya Millán, José Israel Posadas Turral, María Guadalupe Romero Campos, Ana Lilia Suárez Mejía, Daniela Trujillo Pliego y Miriam Daniela Vilchis Reyes. Bueno, yo voy a explicar lo que es la posición anatómica. Esta es una posición que nosotros los quiroprácticos ocupamos para señalar diversas partes del cuerpo. Para este tema voy a ocupar de un paciente. Aquí, por favor. La primera parte que vamos a ocupar es que estén los talones pegados, los talones juntos, las puntas de los pies ligeramente separadas, los brazos pegados al cuerpo y las palmas mirando hacia enfrente. La cabeza debe estar erguida aquí enfrente, ahí está, y esa es la posición anatómica que ocupamos. También voy a explicar lo que es el término medial. El término medial es uno que ocupamos para señalar la parte media del cuerpo o del centro y es opuesta al lateral. Un ejemplo puede ser que el pecho está medial a los brazos. El término lateral lo ocupamos para decir que está hacia un lado o lejos de la línea media del cuerpo. Un ejemplo puede ser que las orejas están laterales a la nariz. Hola, mi nombre es Ingrid Adeli Carreón Pac y vamos a ver lo que es la posición prono. En esta posición es cuerpo extendido boca abajo. Con la cabeza del lado, cuello neutro, los brazos van extendidos pegados hacia el tronco con las palmas de las manos viendo hacia arriba. Las piernas extendidas con los pies en flexión neutro. La punta de los dedos gordos hacia abajo. Ok, ahora la posición supino es acostada viendo hacia arriba. Con el cuello neutro, mirada hacia el centro. Brazos pegados al tronco con las palmas de las manos hacia abajo, piernas extendidas con pies en flexión neutro y la punta de los dedos gordos hacia arriba. Ahora el plano transversal es aquel que divide a la mitad y lo divide en una parte superior y en una parte inferior. Es María Fernanda y le voy a presentar los planos horizontal, sagital y mediano. Bueno, el plano horizontal es un plano paralelo que va a dividir al cuerpo en posición anatómica, en secciones cefálica y caudal. Bueno, aquí tenemos a nuestro paciente y como bien lo dice su nombre, va a hacer un corte horizontalmente y va a dividir en la parte cefálica, que también es conocida como la parte superior, o la parte caudal o inferior. El plano sagital es un plano perpendicular que va a formar ángulos rectos con los planos frontales. Y por último, el plano medial es un plano que va a atravesar el cuerpo longitudinalmente de enfrente hacia atrás, y este va a dividir al cuerpo en porciones iguales o equivalentes en izquierda y derecha. Uno de los planos que vamos a estudiar es el plano anatómico medial sagital. Este plano consiste en dividir el cuerpo en dos secciones, la sección de la derecha y la sección de la izquierda, justamente por la mitad. El plano que vamos a ver a continuación es el plano frontal. Este consiste en dividir el cuerpo en un ángulo de 90 grados. La parte frontal y el plano dorsal. El plano que vamos a ver a continuación es el plano coronal. Este consiste en dividir el cuerpo humano en dos partes, en anterior o ventral y en posterior o dorsal.
lo divide desde la cabeza hasta la punta de los pies. Buenas tardes. Como primer punto vamos a tratar el tema ventral. El tema ventral refiere a la parte del vientre o toma como referencia parte del vientre y dorso. En este caso sería cuando el paciente está acostado de cúbito ventral. Sería un buen ejemplo para explicarlo. Este consiste más coloquialmente en que el paciente se quede boca abajo. En este caso pues voy a presentarlo con un conejo. Que sería el paciente queda boca abajo, recargado con el vientre. Entonces ese sería el punto ventral. Como el siguiente punto viene la parte anterior. En este caso lo voy a explicar con el conejo de nuevo. Bueno, así de simple vista ya estoy mostrando la parte anterior del conejo, bueno, su cuerpo del conejo. Anterior hace referente a la parte de enfrente de cualquier parte del cuerpo, incluyendo el mismo. Para que se entienda un poco mejor, como decíamos, parte del corte craneal, que sería esta parte de aquí. La parte anterior sería la parte de frente. En este caso sabemos que es de frente porque es la cara lo que nos demuestra que es de frente. Ahora vamos acá arriba con este pequeño esquema de sistema central. Mostramos que la parte anterior es esta parte de aquí de la cara. En el siguiente punto vamos a hablar de la parte posterior, que esto nos refiere a otra vez de nuevo con el conejo, es la parte atrás, o sea, ya estoy mostrando la parte posterior de mi conejo. En este caso, bueno, refiriendo de nuevo a todas las partes del cuerpo, incluyendo el mismo, todo lo que refiere atrás. De nuevo les voy a mostrar. La parte posterior sería esta parte de aquí, ¿sale? Porque queda detrás, entonces sería lo contrario anterior. Voy a hablar sobre el cráneo, que hace referencia al extremo cefático del cuerpo hacia arriba. Ejemplo, las manos es parte de la extremidad superior. Lo que quiere decir es de que podemos hacer un tratamiento simple para el paciente. No nos podría ser tan excesivo hacer tanta cosa. Y nos vamos a la parte dorsal, ya que ahí detrás de los omóplatos están situados en la parte posterior del cuerpo. Ahí tendremos a nuestro paciente con un cuidado mucho más simple, y ahí no haremos tanta fuerza para poder curarlo. Y ahí nos vamos a Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a exponer el tema, lo que es caudal. Caudal es cuando está más cerca de la cola o lo que está más inferior. El abdomen es más caudal que el tórax. Lo caudal es lo que se dirige hacia la cola o el coxis, también conocido como extremo posterior. Está definido como cola o polo opuesto a la cabeza. Por ejemplo, aquí mi paciente les voy a dar un ejemplo. Las piernas se encuentran caudal, mientras que los brazos se sitúan en la posición cefálica. Otro tema que les daré a conocer sería inferior. Inferior está ubicado sobre debajo de alguna estructura. Una pregunta que me hago: ¿cuál es la parte inferior del cuerpo? Topográficamente, en el miembro inferior se divide en 6 segmentos. Como podemos ver aquí en mi paciente, es la cadera, lo que tenemos el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Podemos ver que en el muslo su esqueleto es solo un hueso como el fémur. La rodilla es la zona de unión entre el muslo y la pierna. La pierna
está formado por la tibia y el peroné, que está hacia sus extremidades. El tobillo, aquí, es la región en la que se une la pierna con el pie. Y el pie, que está formado por sus tres segmentos, como vemos, es el tarso, el metatarso y las falanges. Una función del miembro inferior sería la extremidad inferior, que tiene una función de soporte del peso o locomoción. Tiene la capacidad de moverse, o sea que mi paciente se puede mover de un lugar hacia otro y mantener un equilibrio. Otro tema sería proximal. Ese significa más cerca del centro o tronco del cuerpo o del punto de unión con el cuerpo. Un ejemplo en mi paciente sería el muslo es más proximal que al pie, o el muslo es proximal al pie. Otro ejemplo sería la articulación del codo es proximal al hombro. Entonces lo proximal es lo opuesto o distal. Estos temas son muy importantes, como podemos ver lo que es el proximal, el inferior y el caudal. Estos son muy importantes aquí en la quiropráctica y en la anatomía, ya que estos estudian algunas partes del cuerpo o músculos del que está conformado nuestro cuerpo humano anatómicamente. Mi nombre es Ana Lilia Suárez Mejía y les voy a explicar lo que es distal. Distal es lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros. En este caso, el metacarpo se encuentra distal del codo. Vaginés. Textura de un tejido anormal que se caracteriza principalmente por la palpación de sensación esponjosa en el proceso de cicatrización de una herida. Contracción. Se desemboca cuando un potencial de acción viaja de los nervios a los músculos. Por ejemplo, cuando cerramos y abrimos nuestra mano, nuestros músculos se contraen. Mi nombre es Daniela Trujillo Pliego, soy integrante del Grupo Azul. Uno de los conceptos que me tocó fue diagnóstico, que es el medio propedéutico clínico mediante el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o alguna anomalía en el paciente. Se realiza la exploración física mediante ya sea verbal o haciendo procedimientos con el paciente dependiendo en donde indica que es donde está el dolor para proceder a sacar un diagnóstico clínico dependiendo su tipo de dolor o los síntomas que tenga el paciente. Los conceptos es distorsión, que es la alteración de la forma de una señal que pasa a través de un sistema o a través del cuerpo humano. Ya un ejemplo de ellos puede ser que cualquier persona, o ya sea que en el vientre de la mamá pueda salir el bebé en un ultrasonido, pueda salir con una malformación, o a la hora de nacer puede salir con un pie más pequeño o dos cuerpos pegados dependiendo, o hasta con un síndrome. Los conceptos es lesión, que es un cambio anormal o morfológico en la estructura o una parte del cuerpo, ya sea interno o externo, dependiendo lo que le haya pasado al paciente, ya sea alguna fractura, alguna lesión, una raspadura, una quemadura, dependiendo del diagnóstico que nos muestre el paciente, y en la parte ya sea superior o inferior del cuerpo. Ok, el primer punto a tratar es la palpación, que es un elemento de diagnóstico que nos va a ayudar a evaluar al paciente y también nos va a ayudar a saber qué táctica o técnica es la más idónea para el paciente y para saber también qué procedimiento debemos emplear.
Entonces, lo que hacemos con la palpación es con nuestras manos empezar a tocar la columna vertebral del paciente y poder sentir los huesos. Por ejemplo, las costillas es un referente para poder encontrar las vértebras. También podemos tocar la parte del cuello, las vértebras cervicales y darnos cuenta. Por ejemplo, aquí está su vértebra C7, que es la más sobresaliente. Nuestro segundo punto a tratar es la rotación. Nuestra paciente va a hacer una rotación externa y una rotación interna. Por lo general, la rotación se da dentro de un eje longitudinal de un hueso que se separa de la línea media del cuerpo. También se conoce como rotación lateral o rotación hacia afuera, que es la que hizo la paciente hacia allá. La segunda rotación es la rotación interna, que es un movimiento rotatorio igual alrededor de un eje longitudinal de un hueso que se acerca a la línea media del cuerpo. También se le conoce como rotación medial o rotación hacia adentro, que es esta. Ok, pues el tercer punto a tratar es el desplazamiento. Este puede ser ocurrido a través de un trauma físico, algún golpe, caída, accidente de auto, un resbalón o el estrés. Las personas con altos niveles de estrés tienden a desplazar sus vértebras, o ya que los músculos generan este desplazamiento de la columna y las desplazan fuera de su posición normal. Por ejemplo, si vemos la vértebra desde esta posición, desde esta vista, la vértebra tiene que estar en línea recta. Entonces, si la vértebra está de esta forma, lo que hace el desplazamiento es moverla hacia la derecha o hacia la izquierda. También puede ser movida hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué tan tensos estén los músculos para mover la zona vertebral. O puede ser movida a causa de un accidente o un golpe, si la persona puede, al chocar por el golpe se puede llegar a mover la vértebra, entonces se mueve hacia el lado derecho o izquierdo.